Venga conmigo al libro de Primera Samuel, por favor. Primera Samuel, capítulo 3. Primera Samuel, capítulo 3, comienza a definir la situación espiritual y real que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese tiempo. Dice la palabra del Señor, ¿podemos ir leyendo algo? Dice que Samuel, el joven Samuel, ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Fíjese usted que el liderazgo representado por Elí, sumo sacerdote, escaseaba la palabra de Dios. Yo me preguntaba, ¿y qué hablaba el tipo? Si no había palabra de Dios que bajaba del cielo, no había inspiración, no había revelación, ¿qué hablaba? Inclusive dice, con frecuencia ya no había ni visión. Cuando el pueblo no tiene visión y no tiene palabra, dice el profeta, el pueblo perece. Mire lo que dice el verso 2. Un día estaba Elí durmiendo en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Encima que no había palabra de Jehová con frecuencia y no había visión, ahora el pobre sumo sacerdote comienza a perder la vista natural para no ver. Sigamos viendo un poquito la condición del pueblo, cómo se encontraba. Versículo 17 del capítulo 2. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 18. Pero al mismo tiempo, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido con un efod de lino. Verso 21. Segunda parte, dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová y delante de Jehová. El otro texto dice, delante de los hombres. Versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire qué nene que eran para los mandados estos. Escúcheme, el oficio sacerdotal era perteneciente a la familia del sacerdote. Elí era el sacerdote y sus hijos, por ley, eran sacerdotes también. ¿A qué se dedicaban estos buenos muchachos? A hacer toda esta sinvergüenzada. ¿Cómo Dios puede estar mirando desde los cielos una actitud semejante de hombres que estaban velando por la vida del pueblo, que era el pueblo escogido, que tenía Dios un plan y un propósito muy grande para llevarlo a sus planes maravillosos? Pero dice el verso 26, pero el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Al leer estos versículos así salpicados, quiero de alguna manera definir una realidad que en la época el pueblo de Dios estaba viviendo. Yo le llamo esta una realidad
o dos realidades que convivían juntos. Casi en otra vez he planificado esto, o he dicho en otro mensaje, una iglesia dentro de otra iglesia. Que la gente estaba junta, pero sin embargo había una línea que dividía aquellos que estaban con el Señor y aquellos que no estaban. Porque Samuel, que había sido consagrado a Dios, crecía en favor con la gente por su testimonio y crecía ante los ojos de Dios por su temor reverente que él tenía ministrando a Dios y ministrando también a Elí, el sumo sacerdote. Y crecían en el tiempo y en el formato estas dos realidades paralelas. ¿Sabe que este es un principio espiritual que se nos da a muchos de nosotros a vivir en la vida de la iglesia? No solamente aquí, en el mundo entero. Y es cuando se levantan las voces diciendo, ¿y por qué Dios permite tales cosas? ¿Seríamos nosotros otro tipo de denominación? Rápidamente hacemos una asamblea y al que anda mal lo echamos como perro para afuera. Y a algunos les gustan esas cosas. Otros están en la banquina contraria, no hacen caso omiso a todas esas cosas y le da lo mismo que el liderazgo sea un liderazgo consagrado a Dios 100%, o que sean cualquier cosa, con tal de vivir nosotros dentro de este juego que nos gusta vivir, donde nadie nos diga nada, nadie nos juzgue. Y no solamente el ojo humano, que ni nos interesa qué piensa el ojo de Dios o el corazón de Dios al respecto. Porque si usted no lo sabía, la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. No es ni un club social, ni es una asociación de hombres y mujeres con fines benéficos. Es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, Él se ha dignificado en ponerse como cabeza y aceptarnos a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Deberíamos nosotros honrar a quien es nuestra cabeza, Jesús, con nuestra vida y con nuestra conducta. Pero he aquí que, como pasaba en la antigüedad, estas dos realidades paralelas conviven juntos. Por eso que a veces dentro de la iglesia tenemos gente súper consagrada, temerosa de Dios, gente de oración, gente que busca al Señor, gente que su pasión son las almas, su pasión es la vida de Dios. Y por el otro lado, tenemos gente que no le importa nada, que vienen a la iglesia, cantan, predican, hablan, dan una ofrenda y cualquier cosa que hace la iglesia se quieren enganchar porque creen que están en condiciones, pero su vida es un desastre. Yo quiero decirle algo, que a veces eso ocasiona para muchos de los dirigentes mucha pena, mucho dolor, y nos da ganas de sacar la espada como Pedro y cortar la oreja. Pero sin embargo, yo lo que estoy meditando esta mañana, ¿qué hizo Dios? ¿Por qué Dios cayó la boca y no intervenía? ¿Por qué Dios guarda silencio ante las atrocidades que hacían los sacerdotes, hijos de Elí, que molestaban a las mujeres que estaban a la puerta del templo, en medio de reuniones? ¿Por qué Dios guardaba silencio ante los jóvenes que robaban las ofrendas? Lo dice la palabra. Donde el temor de Dios no prevalecía, sino prevalecía ese desorden. Pero mientras esto estaba a ojos vista de todo el pueblo de Dios, casi en la privacidad y en el secreto de Dios, había un niño que fue adolescente, que comenzó a servir en silencio y a ministrar dentro del templo, que fue consagrado al Señor y la gente comenzó a mirarlo como un niño y un joven y un adolescente diferente a los demás. Cuando lo comparaba con los hijos de Elí, que eran el sumo sacerdote,
la gente no se atrevía a juzgar, pero veía que eran diferentes. Y que este chico solito crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando esto creció y maduró y ya estaba al punto casi hasta de explotar, versículo 27, aparece un hombre en estas historias paralelas que la Biblia lo llama un varón de Dios. Creo que fue un profeta que Dios mandó. Y este profeta viene a traerle palabra a Elí, al sumo sacerdote, quien era la autoridad del pueblo de Dios. Y escuche lo que le dice. Vino palabra de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Le está recordando cómo Dios liberó y sacó al pueblo de Israel. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen el efod delante de mí. O sea que le dio el Señor el privilegio de representar en la tierra, en el sacerdocio, a todo lo que Él era. Y le di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Encima de esto tenían el honor, la heredad y la bendición, que las ofrendas que la gente rendía para el culto era para Aarón, sacerdote principal, y toda su descendencia. Porque la tribu de los levitas no tuvieron tierra, no se le dio herencia en la tierra de Canaán, porque Dios dijo: yo soy la herencia de los levitas. Hoy es la misma promesa que yo me he agarrado. La herencia mía es Dios, es mi llamado. La herencia es tenerlo a Dios como mi Padre, ese Dios que no me hace faltar absolutamente nada, que yo no necesito nada de nadie, porque todo lo tiene Dios para mí. Yo le he dado a ellos. ¿Por qué habéis hollado así mis sacrificios?, le dice el versículo 29, y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer al tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Por qué honraba más a los hijos más que a mí? Porque Elí no era un buen padre. Dice que no los molestaba ni los perturbaba. Con todas las cosas malas que hacían, él, padre consentido, le dejaba hacer lo que ellos querían, aún tocando las cosas santas de Dios. Otorgándole a los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el versículo 30, dice Jehová, Dios de Israel: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Te dio el privilegio, dice Dios, de ser un heredero de bendición, tener un nombre alto, grande, y por todas estas cosas has menospreciado a Dios, el llamado y el ministerio. Y Dios dice: yo honro a los que me honran, y a los que me deshonran los tengo por poco. Por eso dice: aquí vienen días en que yo cortaré tu brazo, le dice a Elí, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que te está hablando el profeta, que acontecerá que a tus dos hijos, sacerdote Ofni y Fines, morirán en un solo día.
Aquí Dios se levantó del trono y se cansó de soportar las cosas que la gente no soporta. Dios lo hace a su forma, a su tiempo y a su manera. Por eso que algunos que sirven al Señor, entre comillas, y no andan en cosas buenas, y como todavía no le ha parecido nada contrario, que se le descubrió o que lo han juzgado o algo, lo han tomado como liviandad total. Nadie ve lo que yo hago. Yo te digo que hay unos ojos que penetran la tierra y ven todas las cosas que nosotros hacemos. Y Dios es paciente y misericordioso para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llega la hora que Dios dice, basta. Y aquí le dijo Dios a Elí, basta. Yo te elegí, te prometí, te di, te puse en lugar alto y vos me menospreciaste. Vos preferiste respaldar a tus hijos una manga de sinvergüenza antes que mi temor. Ahora la sentencia viene para ti. ¿Y cuál es la sentencia? Te quito todo lo que te prometí, que te iba a dar herencia permanente. Y no solamente que te quito la bendición, mientras tú veas con tus ojos ver prosperar a todo Israel, tu casa va a ser consumida. Va a ser la única que no va a prosperar, porque escuche, no vas a tener anciano en tu familia, que es la honra de la casa, los viejos. No vas a tener honra de ancianos. Todos tus hijos van a morir en una edad temprana. Cuando todavía son jóvenes van a morir. Como señal te doy que tus 2 hijos sacerdotes van a morir en un solo día. Y tu casa será consumida en ruina. Y le dice algo más. Y los que yo no corte, que queden vivos en tu casa, serán motivo de dolor, de tristeza y de angustia, que tus ojos se llenarán de lágrimas por el sufrimiento y el dolor que te harán pasar. Hermano, la sentencia fue dada a Elí de la mano o de la boca de un profeta. Aquí nada tenía que ver Samuel. O sea que ya le llegó la sentencia de parte de Dios, del juicio de los cielos, le llegó la sentencia. Ahora Elí la sabía. El profeta se le había hablado. Y todavía seguían las 2 realidades paralelas, pero ya Dios había hablado. Entramos en el capítulo 3 de Samuel, 1 Samuel, la historia conocida, cuando el joven Samuel ministraba, como leímos recién, delante del Señor, y llega una noche, se va a acostar, y él escucha una voz, Samuel, Samuel. Se levanta corriendo, va y lo despierta Elí. Y le dice, padre, ¿qué necesitas? No, nada. Pero tú llamaste, Samuel, Samuel. No soy yo quien te llamé. Ve, vuélvete a dormir. Hago breve para no leer todo el pasaje. Segunda vez, Samuel, Samuel. Viene corriendo, padre mío, ¿qué quieres? Yo no te llamé. Vuelve a dormir. Habrá pensado, estoy soñando. La tercera vez, Samuel, Samuel, vuelve otra vez y Elí se da cuenta que era Dios que lo estaba llamando a Samuel. Y le dice, Samuel, no soy yo quien te llama, pero cuando oigas otra vez la palabra y tu nombre, Samuel, Samuel, contéstale, habla Jehová que tu siervo oye. Así vino después de la tercera vez el llamado Samuel, Samuel, y ya no corrió Elí, corrió a Dios y le dijo, Jehová, habla, que tu siervo oye. Y aquí acontecen 2 cosas interesantes. En este capítulo, Samuel, que venía creciendo en gracia ante los ojos de Dios y de los hombres, aprende 2 cosas. Primero, a conocer a Dios, a conocer la voz de Dios.
no solo a conocer la voz de Dios, porque él no la conocía, lo escuchaba a Dios y pensó que era Elí. Y ¿sabe qué? Hay un momento en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, que vamos a tener que hilar fino y discernir espiritualmente cuándo es la voz del hombre que me habla o cuándo es la voz de Dios que me habla. Cuando somos niños espiritualmente y nos habla cualquier persona y decimos es la voz de Dios, no siempre es la voz de Dios. O si Dios es el que habla, a veces no nos damos cuenta que es Dios. Pero Elí lo alinea a Samuel y le dice, hay palabras, hay voces que son mías, pero hay voces que son de Dios. Yo no fui el que hablé, y si sigues hablando, es Dios que se quiere revelar contigo. Y él ahí escucha por primera vez la voz de Dios, la reconoce y la interpreta. Pero no solamente en esa experiencia del capítulo 3, oye la voz de Dios, sino que la segunda cosa es que aprende a transmitirla, el mensaje de Dios. ¿Qué pasa cuando le dice Samuel, habla que tu siervo oye? Para hacer breve la historia, le repite la misma palabra que le dio el profeta cuando lo visitó a Elí. Te va a pasar esto, esto y esto y esto y esto. Y él cuando escucha esa palabra, imagínese, era un niño en el ministerio, era el criado, el que lo asistía a Elí. Escuchar que su Señor, su maestro, su pastor principal, el Señor lo iba a cepillar y a cortar como feta de un salame, le agarró la desesperación. Y él dijo, no, esto no se lo voy a decir a nadie. Pero Dios hace las cosas tan ordenadas que cuando él vuelve a la cama, se levanta en la mañana, abre las puertas del templo y el primero que lo llama es Elí. Y le dice, Samuel, ven acá, hijo mío, y escucha lo que te voy a decir. Declárame todo lo que Dios te dijo y no me encubras absolutamente nada, porque lo que tú me encubras caerá sobre ti como pena y condena. ¿Y qué hace Samuel? Se ve desnudado. Claro, el hombre, un hombre de experiencia, sabía que Dios lo había hablado y no era para decirle, te amo, te quiero, te voy a ayudar y te voy a bendecir. Sabía que venía con la espada desenvainada. Y cuando le cuenta todo, la reacción de Elí fue una sola palabra, es palabra de Dios. Al ver confirmado por dos, el profeta viejo y el profeta nuevo, dijo, esto es de Dios. Y el hombre cayó quebrantado y humillado delante de Dios porque sabía que sus días habían terminado, que su ministerio había sido cortado, pero no solamente él, había sido cortada su descendencia. Cuando por legalidad espiritual el ministerio no se cortaba, continuaban sus hijos, como le dijo Dios a Aarón. Pero ahora el ministerio iba a ser cambiado. Cuando le habla al profeta todo lo que le iba a pasar, le dice Dios al profeta. El profeta le habla a Elí, dice, yo me he guardado de alguien que va a reemplazarte. He buscado un hombre con un corazón temeroso, como fue a buscarlo a David en medio de las ovejas, para que lidere en tu lugar. Y ya la sentencia estaba dada y no había lugar a arrepentimiento, porque Dios ya lo había determinado. Ahora, ¿cuándo se produce la transición de Elí a Samuel? ¿Cuándo se arma el revoltijo que vamos a ver ahora? Que de la noche a la mañana, ¿se acuerda cuando volaban los helicópteros con los presidentes nuestros? Algunos escapaban, otros se escondían. Que de la noche a la mañana otro tenía que asumir. Así le pasó a Samuel. Tuvo que asumir rápidamente el liderazgo porque en un día se cumplió toda la sentencia. Todo lo que Dios le habló en un solo día se cumplió. Aunque fue sorpresa para los hombres que un hombre joven ungido por Dios tuvo que ocupar el lugar de Elí, un veterano
de años y de experiencias espirituales, para Dios no era novedad, porque lo venía conociendo desde el vientre de la madre a Samuel, su temor, su consagración, su fidelidad. ¿Y en qué momento comienza la transición? Y de alguna manera el Señor le pone el bastón de mando y la cinta de líder, después que el Señor cumple todo lo que había prometido. Lo dejo esto para el final. ¿Cómo se da esto? Capítulo 4. Capítulo 4, ya ahora Elí tenía los dos mensajes, el del profeta viejo y ahora el de Samuel, que era un jovencito, su paralelo a él, que no tenía ningún cargo importante todavía. Pero el hombre asume que esto venía de Dios. Y en esos momentos, capítulo 4, se levanta otra vez una guerra entre Israel y los filisteos. Sabe que cuando hay situaciones conflictivas y el pueblo está debilitado, cuando Satanás aprovecha a avanzar. Y el pueblo, como no había palabra, escaseaba la palabra, escaseaba la visión, veía en lo natural, y en lo natural parece que todo está bien, pero cuando las bases espirituales no están bien, es muy fácil que los confundamos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Se levantan los filisteos e Israel dice: salgamos a la guerra. Y salen a pelear contra los filisteos. Y dice el capítulo 4, versículo 2, que presentaron batalla a Israel. Y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Perdieron 4,000 hombres los de Israel en la batalla contra el enemigo. Verso 3 dice que vuelven al campamento, los ancianos entristecidos, amargados, un dolor muy grande. No sabían que todo lo que estaban viviendo, si bien era consecuencia del mismo problema, es que se estaba llevando adelante un proceso de derrocamiento de un ministerio caduco que ya tenía que ser cortado de la faz de la tierra. Descubren en un momento, tal vez el problema que tenemos, que perdimos, es porque salimos a pelear sin el arca. El arca la tenían en Siloé, la fueron a buscar, pero fíjese usted, para ser breve no voy a leer el texto, léalo, sería tan lindo que lea los 4 primeros capítulos cuando llegue a casa, o los 5, porque esta tarde empiezo a hablar del 5. No tenemos el arca. Vayamos a buscar el arca, porque si el arca está con nosotros, Dios nos va a ayudar a tomar la victoria. ¿Sabe qué hicieron? Fueron a buscar el arca, la trajeron y ahora salieron empoderados: vamos a tener la victoria. Y cuando salieron a pelear en la batalla, con el arca, estimulado y animado, versículo 10 del capítulo 4, no cayeron 4,000 hombres, cayeron 30,000. Un destrozo, un quebrantamiento. Quiero meditar en esto por un segundo. Un hombre de autoridad como Elí espiritual, que es la puerta para que entre el bien o para que entre el mal a una nación. Y tómelo esto como un pastor, como un padre de familia. Somos la puerta, la cabeza. Podemos traer bendición a la casa o podemos traer maldición. La maldición que vino sobre el pueblo, la pérdida, la muerte, era ocasionada por un hombre que Dios le dio el privilegio de ser puerta en la nación. Y no tuvo la suficiente agallas y el temor reverente de cumplir con Dios. Y esa puerta abierta permitió que no solamente
él y su familia, la nación toda, sufriera estas grandes pérdidas. Ahora fíjese qué notable, con el arca y todo perdieron. Este es un tema de esta tarde. No te asegura que la presencia de Dios te va a dar la victoria si tú no caminas bien. Porque a veces echamos mano que la fe, que yo creo, que Dios está conmigo. Eso como relato es muy bueno, pero la realidad es otra. ¿Qué sucede? No solo pierden 30.000 hombres. ¿Sabe qué hacen los filisteos? Le sacan el mueble sagrado, el arca, y se lo llevan y se lo roban. Eso era como peor que perder todo el pueblo. Se llevaron la presencia de Dios simbolizada en el arca y se la escondieron en el lugar de ellos de adoración, mezclándolo con los dioses paganos. Y aquí comienza el tobogán de caída drástico de Elí y su ministerio. Alguien corre al campamento y da anuncio que pasaron problemas de gran cuantía. Miles han muertos. El anuncio que llegó a la casa sacerdotal. Y le dicen a Elí, cuando le están contando del resultado de la guerra, que tus hijos Fines y Ofni murieron los dos, como le dijo el profeta, en un solo día. No solamente esto, se llevaron el arca, robaron el arca, perdimos en la batalla. Cuando Elí escucha la noticia que el arca había sido robada, dice que él se echó para atrás, se desnucó y murió. Cuando la noticia está corriendo toda en un solo día en su casa, su nuera, esposa de uno de los profetas, que eran los hijos que murieron, se enteran de la muerte de su suegro, de la muerte de su marido y de que el arca había sido tomada. Dice que le vienen los dolores de parto y da a luz. Y la gente que la asistía le dice: no tengas temor, un hijo tuyo ha nacido. Pero ella ya no sintió más nada porque murió. Y le pusieron el nombre del varón Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. Porque habían tomado el arca del pacto, la gloria había sido trasladada. Dios cumplió su palabra. Y recién ahora estaba Samuel listo para gobernar. Porque Dios no hace elecciones como los partidos políticos y como algunas asociaciones religiosas, con votaciones. El que hace el voto de poner y de sacar es Dios. Escuche esto de un veterano. Porque vos ponés hombre por asamblea o por elección y Dios te lo saca cuando no son de Él. Pero lo que pone Dios no lo saca nadie. Esto se lo dije a un candidato a gobernador hace unos cuantos años atrás, cuando quería ponerse sobre el banquillo que era más importante que yo. Le digo: perdóneme, yo soy más importante que usted. ¿Por qué me dice eso? Porque a usted lo pone el pueblo por 4 años y si no se porta bien le dan una patada y lo echan. Sí, verdad. A mí acá me puso Dios hace 30 años y no va a haber demonio, ni diablo, ni partido político que me saque. Así pasan los órdenes espirituales. Dios es el que pone. Son los negocios de Dios, es el pueblo de Dios. Y termino, hermano, con este pensamiento mientras los músicos vienen. Quiero resumir esta primera parte del mensaje que voy a concluir esta tarde. No se asuste que voy a predicar esta tarde. Alguno dice: usted nos engañó el otro día, me hizo venir. No, venga tranquilo que voy a seguir predicando. O escúcheme por radio, tomando mate en el patio. Quise resumir esta historia breve
de estos primeros capítulos en tres cosas. Primero, para que le quede fresco algo. Dios tiene el control de todo. ¿Sabe que eso me produce descanso? Cuando yo veo que un sinvergüenza está haciendo cosas malas, claro, la carne se me subleva, me da ganas de agarrarlo de todos los lugares y darle hasta que tenga y hasta que se canse. Pero Dios me recuerda que Él tiene todo bajo su control. Porque esto, antes de ser mi negocio, esto no es mío, esto es de Dios. Fue Dios el que plantó la iglesia, el que levantó la iglesia. Él es el dueño de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Yo soy simplemente un gerente momentáneo. Todo es de Él. Y el control lo tiene Él. Él está vivo. Él maneja todas las cosas. Y cuando yo uso el ejemplo de la iglesia, lo uso para tu casa, para tu familia, para tu negocio, para todo, inclusive para nuestra querida ciudad y nuestra querida nación, que andan a lo salto como la langosta. Dios está en silencio, pero cualquier momento se levanta del trono y va a dar la orden de sentencia, y el que aguante quede separado. El resto lo van a barrer como trapo viejo. Segundo, los tiempos son de Dios. No se quiere apresurar. Mire, yo tenía un papá, quien no sé, acá ya no hay nadie, muy poco los que lo conocieron a don Armando. Bueno, Ramón sí, algún. Era un personaje, me viejo. Él tenía una empresa grande, le tenían terror la gente. Llega don Armando y temblaban todos. Y él venía a la iglesia y me decía: mira, hijo, si yo fuera pastor aquí, ¿sabe cuánto te durarían acá? Si yo fuera pastor, ¿sabe cuánto lo sacaría patada acá adentro? Y le dije: papi, menos mal que vos no sos pastor entonces. Seguí haciendo con tus cosas lo que tenés que hacer, pero estos negocios no los manejo yo, lo maneja Dios. Dios tiene sus tiempos. Algunos pensaron: Dios se olvidó. ¿No ve la injusticia que hacen los hijos de Elí? ¿No ven las cosas que hacen los jóvenes a la puerta del templo? ¿No ven cómo roban las cosas? ¿No ven lo que hacen? Yo le digo: sí que lo vio Dios, por eso que a su tiempo y a su forma hizo lo que tenía que hacer. ¿No ve Dios la cosa que pasa? Sí que lo ve todo. Que a veces me tengo que controlar porque tengo ganas de actuar en la carne. Le voy a contar un chisme. No soy de contar estas cosas, pero a veces me da rabia. Ahora voy a hablar en carnal, no voy a hablar en espiritual. Esto lo comencé yo de la nada, cuando no teníamos ni un árbol para refugiarnos abajo. Viene una persona a torre de oración, entra, y como yo estoy siempre ahí en el kiosquito abajo, yo no me escondo, yo me hago ver la cara de todo. No sabía que era yo, porque no se ve bien de adentro. Le grita al portero: venga para acá, como si fuera el hijo. Ahí va el hermano, calladito. Deme el aparato para prender el aire. Digo, cuando teníamos nosotros el tiempo de inicio, mire, ayunábamos para un ventilador, regalábamos algunos cartones, el aire. Y viene el hermano, que es un santo, y le dice: no, hermanita, no hay luz. ¿Cómo no hay luz? Todo el día nos cortaron la luz. ¿Cómo no hay luz? ¿Cómo vamos a estar acá sin aire? El hermano bajó porque le iba a pegar. Y lo veo yo que detrás de él agarró la cartera y se fue enojada porque no tenía aire. Ajá. Mire, si hubiera tenido que salir volando cuando no tuve las cosas que tenía que tener. Y claro que a mí me da rabia. Con eso y muchas otras cosas más, que tengo un cuaderno para anotarle. Y digo: Dios, ¿no ve esto? O actúa vos o actúo yo. O te mueve vos, Señor, porque ya no aguanto más esto. Porque esto lo siento en mi piel, porque esto arrancamos nosotros con sacrificio. Acá si no tienen las comodidades. Dentro de poco me van a pedir un avión para ir hasta Sorrento y Provincia Unida. Si no, no se puede. Si no me traen un aire, si no me traen esto, no me traen lo otro.
así no se hace la obra de Dios. Pero le aseguro que la carne lo sufre. Pero sé que Dios tiene sus tiempos, como yo mismo lo noté. Y en sus tiempos, Dios está revelando y manifestando todo, porque cuando baje el martillo, no va a dejar a ninguno con palabra para mencionar ninguna cosa. La otra cosa que quiero reafirmar como tercer resumen: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Porque aunque nosotros no vemos, hermano, como cantamos esa canción que últimamente ha estado de moda, aunque no vemos, Dios sigue obrando en todos los órdenes. Yo me amargo y me aflijo porque veo las cosas cada vez peor en nuestra ciudad, y traen policía y traen militares y cada vez peor. Pero Dios está obrando, y me hace acordar el Señor que así como pasó con los filisteos, que lo voy a ver esta tarde, se terminaron matando entre ellos. Dios va a hacer algo, que cosa que ojo no vio ni oído yo, lo que va a pasar. Pero Dios me está diciendo: espera mi tiempo, no te apresures. Vos lo estás viendo, yo también lo estoy viendo, y lo tengo todo bajo mi control. Nunca arranco la fruta si no está madura, porque si arranco el trigo cuando no está maduro, puedo arrancar el que está bueno también. La cizaña, perdón, voy a arrancar el trigo también. Entonces Dios nos enseña que los tiempos son de Él. Y no solamente eso, que a Dios no podemos engañar. A mí me van a engañar. Miren, yo soy una costurera, me pasan como alambre caído, pero tengo la seguridad y la confianza que el que está atrás de mí es el que está con la lupa mirando las intenciones del corazón, las actitudes de cada uno, y el que paga o el que cobra es el Señor. Yo soy nada más que un instrumento en sus manos.